Cuando me faltaba poco para cumplir mi 5º aniversario en AA, por fin pude terminar de dar mi 8º paso y estaba muy orgulloso de la lista que había hecho con las personas a quienes les había hecho daño y a quienes estaba dispuesto a hacer reparaciones. Incluso cargaba conmigo un cuaderno de bolsillo de modo que cuando los nombres del pasado me vinieran a la mente me fuera posible anotarlos. La lista contaba con una docena de nombres y algunos pericos de los palotes cuyos nombres no podía recordar. Pero a medida que repasaba la lista me di cuenta que faltaba el nombre de una de las personas más importantes de mi vida, el de mi madre. ¿Por qué se me había escapado su nombre? Había dejado por fuera su nombre porque no creía que pudiera hacerle reparaciones directas, puesto que se encontraba hospitalizada aquejada del mal de Alzheimer y ya habían transcurrido muchos años sin que pudiera reconocer ni hablar con nadie. Puesto que no iba a saber quién era yo, me parecía que era inútil tratar de hacerle reparaciones. Sin embargo, en ninguno de los textos de AA que había leído se decía que solamente podía hacerles reparaciones a las personas que podían hablar conmigo. En efecto, el 9º paso decía que reparamos directamente a cuantos nos fue posible y no existía una razón válida para que no le hiciera reparaciones a mi madre. Aunque mi madre no reaccionaba cuando las personas le hablaban, llevaba una vida muy activa y se pasaba horas enteras caminando por el patio de la clínica de reposo. Caminaba en línea recta con las manos en el pecho hasta que se encontraba con una cerca o con un árbol y entonces daba una vuelta brusca y continuaba caminando hasta que se topaba con otro obstáculo. Fui a su encuentro, le pasé el brazo por el hombro y la acompañé en su caminata mientras le hacía reparaciones. Le dije que era su hijo menor, que la quería y la echaba de menos, que era alcohólico y sabía que había hecho muchas cosas que le habían hecho daño. Yo estaba llorando a estas alturas, pero continué hablando con ella a medida que caminábamos. Le dije que había dejado de beber y que me reunía con otros alcohólicos como yo que me ayudaban a mantenerme sobrio, y que una de las cosas que debía hacer era hacer reparaciones a las personas a quienes les había hecho daño. Y le dije lo que el diccionario me había dicho: la reparación es un desagravio, la satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. Tenía que hacer mucho más que simplemente pedirle disculpas por el daño que le había causado. Tenía que hacer ciertos cambios. Mi madre no reaccionó de ninguna forma mientras caminábamos, pero tanto los pacientes como el personal ciertamente miraban raro al hombre maduro que lloraba y caminaba abrazado a una mujer de 1,5 metros de estatura que no había hablado con nadie en los últimos 3 años. Aunque mi madre no reaccionaba para nada a lo que le decía, continué con mis reparaciones. Le dije que haría lo posible por hacerle reparaciones de 2 maneras. Primero, continuaría haciendo lo que había estado haciendo en los últimos 4 años para mantenerme sobrio, acudir a las reuniones, rezar, leer el libro grande y trabajar con otros alcohólicos, y simplemente lo haría día a día. Segundo, haría todo lo posible por hacer algo agradable por otra persona, sin decirle nada a nadie de lo que había hecho. Si le contaba a alguien sobre mi buena obra, entonces esa buena obra no podría formar parte de mis reparaciones. Tal vez vaciaría un cenicero o recogería una basura del suelo o disminuiría la velocidad en la autopista para permitir que otro automóvil ingresara a mi carril. Cualquier cosa que hiciera debería hacerla de forma espontánea y dedicada a mi madre. Justo cuando terminé de decirle a mi madre todo esto, sentí que algo me rozaba la espalda. Había estado hablando y llorando y no le había prestado mucha atención a nada, excepto a mantener el paso con mi madre y contarle mi historia, y me imaginé que alguien había estado caminando detrás de nosotros sin que me hubiera percatado. Pero al voltearme pude constatar que no había nadie. Lo que había sentido era la mano de mi madre al pasarme el brazo y darme una palmadita en la espalda. ¿Había entendido lo que le había estado contando? No lo sé. Nunca más volvió a darme otra palmadita en la espalda ni volvió a reaccionar conmigo ni con los otros visitantes. Sin embargo, decidí pensar que mi poder superior se había manifestado a través de mi madre y me había dicho que había hecho lo correcto y que, como dádiva, no me había dejado con el recuerdo de mi madre aislada del mundo, sino más bien con el recuerdo de una madre que aún podía demostrar su amor y su perdón.
Nunca hubiera podido recibir esa dádiva si aún estuviera bebiendo por las calles.